Génesis 38. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kiseb cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los tranquiladores de sus ovejas a Timnat, y a él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que con el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano del uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Señor, gracias por tu palabra. Estamos hoy, Señor, delante de ella, reconociendo, Señor, que somos insuficientes para entenderla, y somos insuficientes también, Señor, para aplicarla a nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que tú obras en nosotros por medio de tu palabra. Y, Señor, por eso rogamos delante de ti
que tú, Señor, en tu misericordia, en tu compasión, tú uses tu palabra en esta mañana, Señor, para hablarnos. Y que tu Espíritu Santo, oh Señor, que mora en nosotros los creyentes, Señor, pueda usar tu palabra con poder para transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que Jesucristo sea exaltado en tu palabra en esta mañana. Que nosotros seamos humillados, Señor, y que la santidad sea promovida en nuestras vidas. Ayúdanos porque dependemos de ti, Señor, de tu gracia, para poder, Señor, hacer estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les confieso que cuando leí este pasaje por primera vez para predicarlo, lo primero que vino a mi mente fue, ¿qué voy a predicar yo de esta historia? Porque ciertamente es una historia que pareciera que está puesta aquí sin ninguna intención. Está en el medio de la narrativa de la historia de José. Recordemos el pasaje anterior, José es vendido por sus hermanos hacia Egipto. Y en el pasaje posterior se nos cuenta lo que ocurre con José en Egipto. Y tenemos esta narrativa acerca de Judá y de Tamar y de todas estas cosas que vamos a leer en este lugar. Y decimos, pero, ¿y esto qué tiene que ver? Por lo menos esa fue la impresión que me dio a mí. ¿Cómo se relaciona esta historia con el resto del libro de Génesis? ¿Por qué Moisés, que es el que escribe, de repente hace una parada en la vida de José y se torna hacia Judá, a su vida, hacia su familia y a lo que ocurre con él? Es una historia que ciertamente nos choca, es una historia rara en la Biblia. De hecho, es la narrativa más sexualmente explícita de todo el libro de Génesis. Y cuando uno lee estas cosas, lo que ocurre en la historia, uno se puede sentir, bueno, ¿cómo puedo entender lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué el autor incluye esta historia? Es ciertamente una historia típica, pero es una historia, hermanos, que tenemos que entender que está aquí por una razón. Y en esta mañana, mientras nosotros estamos cubriendo este texto de las Escrituras, vamos a entender por qué Génesis 38 está en nuestras Biblias. Y cuál es la relevancia e importancia que tiene para nosotros. Antes de llegar ahí, déjame hacer dos aclaraciones importantes. Génesis 38 no es una historia para enseñarnos acerca de la masturbación, como muchas veces han tomado estos pasajes la gente, ¿verdad? El peligro de la masturbación y cómo Dios te puede matar. No, ese no es el punto de Génesis 38. Génesis 38 tampoco está en la Biblia para enseñarnos a nosotros acerca de los pecados sexuales y de lo malo de los pecados sexuales. Hay otros pasajes que podemos ver para eso, pero Génesis 38 no es uno de esos. Donde quizás podemos vagamente, de una manera muy lejana, encontrar alguna aplicación muy secundaria acerca de la pecaminosidad sexual. Ese no es el punto de Moisés al incluir esta narrativa en Génesis 38. Este pasaje, hermanos, tiene una enseñanza mucho más excelente, mucho más gloriosa. Y escuche bien, porque este es el punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en Génesis capítulo 38. Y esta es su enseñanza. Dios cumple sus propósitos redentores a través de lo vil y menospreciado del mundo. Dios cumple sus propósitos redentores a través de lo vil y menospreciado del mundo. Y vamos a ver este pasaje en tres partes. Los primeros 5 versículos. Vamos a ver en este lugar cómo la desobediencia de Judá es manifiesta. Si usted se da cuenta, la Biblia dice aquí que Judá se apartó de su familia y se fue a los cananitas, uniéndose a una mujer cananita y teniendo hijos con ella. Judá hace algo aquí que va en contra de todo lo que sus antepasados habían dicho. Nosotros recordamos en Génesis anteriormente, tanto Abraham como Isaac hicieron énfasis en que sus hijos no se casaran con mujeres cananitas. Y vemos de repente a Judá alejándose de su familia y juntándose con una mujer cananita y teniendo descendencia con una mujer cananita. Judá a todas luces estaba desobedeciendo todo lo que sus antepasados habían dicho.
Canaán era la tierra prometida. Los cananitas serían despojados de la tierra prometida para dar la descendencia de Abraham. Cuando nosotros vemos esta historia y lo que hace Judá, podemos entender en qué punto de su vida estaba este hombre. Estaba ignorando, menospreciando todo lo que Dios había dicho, todo lo que sus antepasados habían dicho. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que ocurre ahí, porque con este acto de Judá, Judá está poniendo en riesgo la promesa de Dios. Porque Dios había prometido una descendencia a Abraham. Y hasta este momento, los patriarcas, Abraham e Isaac, entendían que esa descendencia no podía venir por medio de la unión entre ellos y los cananitas. ¿Cómo afectará la desobediencia de Judá al cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham y a su descendencia, y hacer de ellos una descendencia numerosa como la arena del mar? Bueno, los versos 6 al 11 agravan aún más la situación. Por si fuera poco que Judá se va de su familia, se junta con una mujer cananita y tiene descendencia con ellos, en contra de todo lo que hasta aquí sus antepasados habían dicho. Por si eso fuera poco, vamos a ver que los hijos de este hombre son hijos desobedientes también. Son hijos no agradables delante de Dios. Los versículos 6 al 11 en nuestro pasaje nos dice que tuvo 3 hijos y que de esos 3 hijos, 2 murieron de manos del Señor. El primogénito dice que fue malo delante de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Le quitó la vida. Esta es la primera vez en la Biblia donde Dios le quita la vida a alguien de manera personal. Y no veíamos eso desde Sodoma y Gomorra, donde Dios juzgó a Sodoma y Gomorra y muchas personas murieron. Así que podemos ver aquí, hermanos, que Dios en su carácter santo no deja sin castigo al maligno. Y podemos aprender eso. Muchas veces nosotros vemos maldad, vemos hombres malos en esta tierra y pensamos que su maldad va a ser impune. No, hermano, Dios juzga a los malos. Dios juzga a los malos. Y Él es un ejemplo de eso. Ahora bien, la muerte de este muchacho, de este hombre, causa un problema. Porque Él es el primogénito de Judá. Se supone que a través de él va a venir la descendencia. Y entonces Judá resuelve el problema diciendo, bueno, que su hermano, se case con Tamar. Y nosotros decimos, ¿pero cómo es eso? Nos resulta extraño, ¿verdad? Que ahora de repente un hermano tenga que casarse con la esposa del otro hermano muerto. Pero eso era algo normal. Era una costumbre, de hecho, que después, en Deuteronomio, en la ley de Dios, fue establecida. Cuando un hermano moría, el que le seguía debía casarse con la viuda para procrear y dar descendencia a su hermano. De hecho, Deuteronomio 25, 6 y 6 lo dice de esta manera: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegaría a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Así que en nuestro pasaje tenemos este anticipo de la ley como una costumbre común. Lo que ocurre es que Onán se niega a darle una descendencia a su hermano muerto. Y aquí vemos también la maldad de este hombre. Él era malo. Su hermano Onán también era malo. De hecho, Onán solamente usó a Tamar para placeres sexuales. Era egoísta. No le interesaba dar descendencia a su hermano. De hecho, el pasaje nos dice que no quería hacerlo porque sabía que sus hijos no serían tomados como suyos, sino como hijos de su hermano. Y más aún,
sus hijos tomarían una doble porción de la herencia de Judá, por cuanto serían tomados como hijos de su hermano muerto. Así que todo lo que Onán veía delante de sí era un problema para sí mismo. Y por eso cuando se acostaba con Tamar, no la embarazaba, ¿verdad? Cuando se acostaba con Tamar, no quería embarazar a Tamar. El pasaje lo cuenta. Entonces, ¿qué hace Dios? Nuevamente Dios interviene y juzga a Onán. Dice el pasaje que Dios también le quitó la vida a Onán. Y eso agrava aún más las cosas porque vemos esta situación y todavía no hay descendencia para Judá. Un hijo muerto, otro hijo muerto porque se niega a dar descendencia a su hermano. Y cuando nosotros vemos eso, nosotros podemos decir, wow, ¿qué va a pasar en esta historia? Hermanos, Dios, a pesar de eso, obra. De hecho, cuando Dios le quita la vida a Onán, lo que está mostrando Dios en ese acto es que nadie se puede entrometer en los propósitos de Dios. Porque Dios está buscando una descendencia para Judá. Y si Onán se va a negar a darle descendencia a su hermano y con ello una descendencia para Judá, pues Onán debe morir. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Entiende la implicación que tiene eso? Aquel que se entromete, aquel que piensa que puede entorpecer los planes de Dios, terminará siendo juzgado por Dios, como ocurrió con Onán. Hermanos, los propósitos de Dios no pueden ser detenidos. Ningún hombre puede detener los propósitos de Dios. Ahora bien, debido a la muerte de estos dos hijos, la descendencia de Judá está colgando literalmente de un hilo. Judá no entiende lo que está ocurriendo. Los comentarios que el autor nos hace para nosotros acerca de la maldad de sus hijos, de lo malo de acerca del desagrado de Dios hacia Onán por lo que hacía, esos comentarios no eran conocidos para Judá. Y cómo Judá está censando la situación. Él no está viendo la maldad de sus hijos. ¿Saben lo que Judá ve? El problema que tiene Tamar. Y por eso, como la ley establecía, como la costumbre en este momento establecía, ahora el hijo menor debía convertirse en el esposo de Tamar. ¿Pero qué dice Judá? No. Vete a casa de tu padre. Y cuando él crezca te lo voy a dar por esposo. Pero el autor dice, por eso los comentarios del autor son tan importantes, que en realidad lo que Judá pensaba, no vaya a ser que se muera este otro hijo mío. Judá pensaba que Tamar tenía un problema que hacía que sus maridos se murieran. ¿Ya se imagina eso? No obstante, y esto es algo interesante en la historia, Tamar es una mujer obediente. Tenemos que entender las costumbres de la época. Regresar a casa de su padre y alejarse del tercer hijo era un menosprecio hacia Tamar. Ser considerada una viuda que no tenía hijos era algo mal visto en la sociedad. Tamar no debía de regresar a casa de su padre. Judá tenía que hacerse cargo de ella y cumplir con la costumbre de darle a su hijo menor. Sin embargo, esta mujer cananita obedece a su suegro y se va para casa de su padre. Y se va, interesantemente, incluso pensando que ciertamente Judá cumpliría con su promesa. Lo cierto, hermano, es que hasta este punto de la historia tenemos un problema. No hay descendencia. No hay descendencia para Judá. Dos hijos muertos. Su nuera fuera de su casa. Su hijo menor negándosele a lo que debería ser su esposa en ese momento. ¿Qué va a pasar con la promesa? ¿Qué va a pasar con la descendencia prometida a Abraham? Isaac y Jacob tenían
una especie de obligación solemne de ser fructíficos y multiplicarse, así como sus hijos. El dilema necesita ser resuelto. ¿Alguna vez, cuando Israel escuchó esta historia, sirvió para ellos, para entender cómo Dios obra en medio de circunstancias que son adversas? Nosotros, hermanos, cuando miramos a este punto de la historia, podemos preguntarnos y decirnos, ¿cómo Dios va a obrar para cumplir su promesa a pesar de todo el engaño y de toda la maldad que vemos en este pasaje? Pero más aún, ¿no se ha encontrado usted también en este mundo, en esta realidad en que vivimos hoy en día, donde vemos la maldad de los hombres, donde vemos el engaño de los hombres? Usted nos ha preguntado, ¿cómo Dios va a cumplir sus propósitos en medio de este mundo caído, de tantos hombres pecaminosos, del mal, del engaño que vemos a nuestro alrededor? La condición de nuestro mundo nos puede llevar a pensar que los planes de Dios pueden ser frustrados. Pero eso es imposible. Y lo vamos a ver a medida que vamos a recorrer la última parte de la historia. Los versículos 12 al 30, vemos en este pasaje una solución inesperada al problema de la descendencia. Pasaron muchos días, dice el autor, y la mujer de Judá murió. Más tensión. Judá no puede tener más hijos. Su hijo menor no tiene mujer. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que ocurre en la historia le da un giro total a los acontecimientos. Cuando pasó el duelo, Judá volvió con su amigo a trasquilar sus ovejas. Y Tamar lo supo. Y ya Tamar sospechaba que Judá no le daría a su hijo como esposo. ¿Y qué hace Tamar? Se las arregla para tener una descendencia con su suegro. Se quitó sus vestidos de viudez y se vistió como una prostituta, de manera que no fuera reconocida por Judá. Y el pasaje lo cuenta. Fue allí, se paró en un lugar y cuando Judá pasó por allí le llamó la atención y quiso acostarse con ella. Pero miren lo que hace Tamar. Tamar es inteligente. Tamar es astuta. ¿Tú quieres acostarte conmigo? ¿Qué me vas a dar a cambio? No, te voy a dar un cabrito. ¿Y cómo yo estoy segura que tú me lo vas a dar? Dame una prenda. ¿Qué quieres que te dé? Bueno, dame el cordón, el sello y el báculo. ¿Sabes qué significaba eso? ¿Sabes qué es lo que le estaba dando Judá a Tamar? Su carnet de identidad y todas sus tarjetas de crédito. Para que tengamos una idea de lo que estaba ocurriendo en la historia. Eso estaba dándole Judá a Tamar. Porque el sello que estaba en el cordón en el cuello era el sello que usaban ellos en ese tiempo para los pactos que hacían, para la compra de propiedades y terrenos. Y el báculo, que era un bastón, era una señal de autoridad y lo identificaba como alguien que tenía propiedades. Literalmente Judá le dio a Tamar todo lo que poseía. Tamar no era boba. Y fíjese si no fue boba, porque eso la libró de la muerte. Porque la historia cuenta que después que se acostó a ella quedó embarazada y ella se fue de ahí, se quitó la ropa, se vistió la viudez y cuando Judá mandó a alguien a buscar las pertenencias con el cabrito, Tamar se había desaparecido. Judá tenía un problema tremendo. Tanto así que le dice, no, quédate con el cabrito para no ser menospreciado. Estaba cuidando de su propia reputación. Y tenemos que entender, hermanos, Judá no sabía que esa era Tamar. Judá se había olvidado de Tamar, con la cual supuestamente le había hecho la promesa de darle a su hijo menor. ¿Qué va a pasar en la historia entonces? Bueno, pasan los días y entonces se sabe que Tamar está embarazada. ¿Y qué ocurre con eso? Cuando Judá se entera, ha fornicado, sáquenla y quémenla. Usted puede percibir
el grado de lo mal que está Judá. Hasta ese momento no se había ocupado de su nuera. De repente se entera que está embarazada y todo lo que pasa por su mente es sácala y quémala. Pero Tamar tenía un plan. Y cuando van a quemarla, ella entrega esas pertenencias y dice, el dueño de estas cosas es el padre de la criatura. ¿Y qué hace Judá cuando ve eso? Dice que lo reconoció sus cosas. Y Judá dice unas palabras muy importantes. Más justa es ella que yo. Y mire lo que dice. Por cuanto yo, ¿qué cosa? No le he dado a mi hijo. En este punto de la historia, Judá cambia. Él pudo haberlo negado. Esas cosas no son mías. Pero fue un choque para él. Y reconoce como justa a Tamar. Hermanos, qué tremendo lo que ocurre en esta historia. Porque esta historia no está desconectada de Génesis. Porque Judá tiene en su sangre y en su identidad el engaño y la mentira. ¿Ustedes recuerdan a Jacob? Jacob engañó a su hermano Esaú, pero después él fue engañado por su suegro Labán. Pero en esta historia ocurre lo mismo. Judá engaña a Tamar prometiéndole a su hijo y Tamar entonces lo engaña a él. Al final, tanto como ocurrió con su padre, ocurre con él. El engañador termina siendo engañado. Y en este caso Tamar termina siendo librada de la muerte. Hermanos, uno mira esta historia y dice, qué familia tan disfuncional. Si usted ve esa historia hoy en día, usted se horroriza, ¿sí o no? Usted dice, pero ¿qué de bueno puede salir de aquí? ¿Qué de bueno puede salir de un hombre desobediente que se aleja de su familia? ¿Qué de bueno puede salir de dos hermanos que se mueren porque son desobedientes a Dios? ¿Qué de bueno puede salir de una mujer que en vez de su suegro se viste de prostituta y se acuesta con él y tiene hijos con él? ¿Qué de bueno puede salir de eso? ¿Dónde puede obrar Dios y cómo puede hacer Él cosas a través de engaños, de estratagemas y de maldad de personas que no están pensando en sus propósitos? Las mismas preguntas podemos hacernos nosotros hoy. ¿Cómo podrá triunfar el bien en medio de un mundo dominado por el mal? ¿Cómo puede obrar Dios en medio de los engaños, de las maldades de los hombres? ¿Cómo puede obrar Dios en medio del pecado? A pesar de la miseria humana, nuestra historia tiene la respuesta a esas preguntas. Porque lo que ocurre es tremendo. Judá embarazó a Tamar y Tamar tuvo 2 hijos. Tamar le da descendencia a Judá. Hermanos, cuando esto ocurre, tenemos que entender cómo el plan de Dios se cumple a pesar del pecado y la miseria humana. Miren lo que ocurre en la historia. Las estratagemas de estas personas trajeron como resultado el nacimiento de 2 gemelos. ¿Recuerdan otro momento de historia en Génesis donde nacieron 2 gemelos? Ahí, Esaú y Jacob. Y así como ellos, quien debía ser el segundo, terminó siendo el primero. Porque el primogénito era Esaú y le vendió su primogénito ¿a quién? A Jacob. Pero aquí, el primogénito igual es Sara. Sara es el primogénito. Saca primero la mano y le pone un cordón para marcarlo, este es el primogénito. Pero cuando mete la mano otra vez en el vientre, su hermano se adelanta y sale. Y por eso es que la partera dice, ¿qué brecha te has abierto? Fares tomó el lugar del primogénito. Y eso es maravilloso porque eso es lo que hemos visto en todo Génesis.
Dios levantando a una generación, cumpliendo su descendencia y su promesa a través de los medios menos inesperados. Tanto así que a través de la maldad, del engaño, de las artimañas, Dios obra para darle una descendencia a Judá, al engañador, al desobediente. Sí, hermanos. Usted puede decir, pero pastor, ¿pero cómo es eso posible? Porque nosotros tenemos un sentido de justicia. ¿Sí o no? Tenemos un sentido de justicia que decimos, pero ¿cómo es posible que Dios obre de esta manera tan desatinada para nuestras mentes humanas? ¿Cómo es posible que Dios dé una descendencia a un hombre desobediente que se aleja de su familia y que ha mostrado ser un engañador? Y recordemos que fue el hombre al que se le ocurrió la brillante idea de vender a su hermano José a Egipto. No lo maten. ¿Qué vamos a sacar de provecho de eso? Vamos a venderlo y hacemos un dinerito con él. Ese es Judá. Ese es Judá. La pregunta que tenemos que atender cuando vemos todas estas cosas es, ¿por qué Moisés pone esta historia en este lugar, en medio de la narración de lo sucedido con José? ¿Por qué Moisés hace esta pausa para hablarnos de Judá y su descendiente y para ponernos una historia tan dramática, tan extraña para nosotros? Una historia que tiene como protagonista a una mujer cananita. A alguien que hasta este momento era tenida como una persona que no podía ser parte de ninguna manera de la promesa de Dios. Abraham e Isaac prohibieron a sus hijos casarse con mujeres cananitas. Y aquí tenemos una historia, una mujer cananita como protagonista. Hermanos, tenemos que leer esta historia a la luz de todo Génesis, e inclusive a la luz de toda la historia de la redención. Esto se trata del cumplimiento de la promesa de Dios de dar una simiente a la mujer. Génesis 3:15. Hemos visto una y otra vez cómo Dios obra en medio de las circunstancias adversas. Incluso la semana pasada, aún siendo José vendido a Egipto, Dios va a usar eso para el bien de su pueblo, para cumplir su promesa. Hermano, Dios es fiel a su palabra. Y Dios usa los medios hasta menos impensables para nosotros para cumplir su palabra. Un detalle importante. Nuestro pasaje cubre 20 años de historia. Los versículos del 1 al 11, ¿verdad?, cubren 19 de esos 20 años. Y la historia de Tamar acostada con su suegro cubre nada más un añito. Sin embargo, Moisés se ocupa en dando todos y cada uno de los detalles de lo que ocurrió. ¿Usted piensa que eso es casualidad? Eso no es ninguna casualidad, hermanos. Judá se alejó de su familia, en contra de todo lo que sus pasados habían dicho, despreciando y poniendo en riesgo las promesas de Dios. Pero Dios está obrando en el asunto. A través de una mujer cananea nacieron 2 hijos, pero uno de ellos vendría a formar parte de la descendencia escogida de Israel para cumplir los propósitos de un descendiente. Después de leer, hermanos, sobre José, sobre lo que hicieron con sus hermanos, con él, que lo vendieron, inclusive después de conocer la historia de lo que viene después, de cómo José es exaltado en Egipto, nuestras mentes humanas pueden decir, José es el elegido, él es el tipo, el que permanece fiel a Dios, Dios está con él, Dios lo prospera, Dios lo exalta, es José el hombre. Pero ¿saben qué? No es José, es Judá, es el desobediente, es el engañador. Y eso, cuando uno piensa en eso es, ¿pero cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque nuestra justicia no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Porque nuestros planes, nuestros propósitos no tienen nada que ver con los planes y los propósitos de Dios. Y eso es lo que ocurre en esta historia.
Moisés incluye esta historia para recordarle al pueblo de Israel en el desierto que José no es el elegido, que el elegido de Judá, que la descendencia, que la promesa hecha a la mujer en Génesis 15 es por medio de Judá. De hecho, cuando Jacob bendice a sus hijos, la bendición del reinado, del cetro de justicia que reinará, es para la descendencia de Judá. Aun cuando los hijos de José toman una doble porción de la tierra, es Judá y su descendencia. ¿Y saben qué es lo más chocante? Que es la descendencia con los hijos de la cananita Tamar, de la que se vistió de prostituta. ¿Usted entiende esas cosas? En su mente usted puede entender eso. No, pero sí ahora el Señor. Escuche lo que dice Ruth capítulo 4, 18 al 22. Escuche lo que dice. Estas son las generaciones de Fares. ¿Quién es Fares? El hijo de Judá con Tamar. No es primogénito, el que le quitó el lugar a su hermano. Y escuche lo que dice. Fares engendró a Enrón engendró a Ran, y Ran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed engendró a Esaí, y Esaí engendró a David, el rey de Israel. Así es como el Señor ahora, por medio de un descendiente de una mujer cananita, alguien que no estaba contemplada dentro de los planes del pueblo de Israel, Dios hace su obra. Fares y David. David es el hijo menor también, no se nos olvide. La cosa continúa. 10 generaciones desde el uno hasta el otro en la línea de la descendencia del Mesías. Fares, el hijo de Judá y Tamar, es mencionado también en la genealogía de Jesucristo. Escuche lo que dice Mateo 1, 1 al 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Enrón y Enrón a Aram. Hermanos, Tamar, la cananita, mencionada en la genealogía del Salvador. ¡Qué tremendo! Hermanos, Dios en sus propósitos redentores y para cumplir sus promesas usa los medios menos imaginables para nosotros. Y escucha bien esto, hermano. Cada vez que Dios salva, cada vez que Dios levanta u obra a través de alguien que no cumple las expectativas humanas, y en cierto modo ese Tamar, nos recuerda una cosa muy importante que nunca se nos debe olvidar. Dios no salva en base al mérito, la posición social o la importancia de la persona. Dios no salva de acuerdo a las convenciones humanas, al valor que los seres humanos le dan a las cosas. Dios obra, salva conforme a su gracia y su sola gracia. Y si usted no ve esta historia de Génesis 68 y usted no puede ver la gracia de Dios aquí, cierre su Biblia y váyase de la iglesia. Porque Dios mostró gracia. Usó a Tamar, que se hizo pasar por prostituta. Usó a Rahab, una ramera. Usó a Ruth, que había quedado viuda y que no era parte del pueblo de Dios. Y tuvo que casarse con un pariente. Usó a la esposa de Urías, que adulteró con David. 4 mujeres en la genealogía de Jesucristo, y ninguna de las 4 es israelita. Y 3 de ellas tienen un historial que si usted se las pone delante, usted dice, usted está descalificado.
¿Sí o no? ¿Usted piensa que es casualidad que Mateo incluya a esas mujeres en la genealogía de Jesús? No. Es un recuerdo de dos cosas al menos. Uno, Dios obra por su gracia, no de acuerdo al mérito humano. Dos, la salvación es para todos los hombres, sin distinción de raza, de posición social. Israel pensaba que ellos eran la salvación, ellas eran especiales. Qué pronto se le olvidó a Israel que Tamar, la cananita, estaba en la línea de la descendencia. Qué pronto se nos puede olvidar a nosotros también que Dios puede salvar y puede llamar para cumplir sus propósitos redentores al peor de los pecadores. Como un Pablo que persigue y mata a los cristianos. Hace poco estuve en casa de unos hermanos. Y voy a hacer esta historia y a ustedes les va a ser chocante lo que les voy a decir ahora, pero tengo que hacer esa historia. Hace poco estuve en casa de unos hermanos y había una persona ahí que decía que era cristiana y estábamos hablando de la situación de Cuba y del gobierno y sus gobernantes y de todo lo que está pasando en Cuba. Y esta persona decía, chicos, Dios lo que tiene que bajar y un rayo y partirles un rayo en la cabeza. Y yo le dije, hermano, ten cuidado. Nuestra justicia no obra la justicia de Dios. Dios puede amar y salvar aún al presidente de este país. Que él lo haga o no, ya son otros 5 pesos. Pero nunca se nos puede olvidar que Dios puede salvar a quien quiera, al peor de los pecadores. ¿No lo hizo con Nabucodonosor? Hermanos, Israel en el desierto que está escuchando esta historia puede confiar en Dios. Nosotros podemos confiar en el Señor. Dios cumple sus promesas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, a lo largo de Génesis, Dios obra en milagros de su gracia en la vida de personas no calificadas. Gente débil, gente frágil, gente con problemas de carácter, gente con conductas sexuales inapropiadas para nosotros. Dios permanece con Abraham a pesar de fallar en confiar en él, a pesar de que se rió junto con su esposa. Dios permanece con Jacob a pesar de que él es esencialmente un mentiroso, un tramposo, un estafador. Y Dios permanece con Judá a pesar de su desobediencia y de su engaño. Incluso le da descendencia. Y uno de ellos sería bendición para él, para Israel y para todo el mundo. Dios usó incluso a una mujer que se hizo pasar por prostituta y se acostó con su suegro. Un comentarista asevera, Judá declaró justa a Tamar porque sabía que su deseo de procrear la ponía muy bien en el camino del pacto de Dios. Ella, y no Judá, se comportó como la verdadera descendiente de Abraham, a pesar de ser solo una cuñada. Pero debido a lo que hizo esta mujer cananea, Israel un día obtuvo a su David y el mundo un día obtuvo a Cristo. La descendencia amenazada al principio de nuestro pasaje por la decisión de Judá de dejar a su familia, al final tiene una continuidad que llega hasta Jesucristo y la tiene de la manera menos impensada. Hermanos, nunca dudemos de que Dios obra, de que Dios cumple su palabra, de que Dios cumple sus propósitos. Nos puede parecer que Dios está ausente, pero en realidad Él sigue obrando para llevar a cabo sus propósitos. Cuando Jesús nació en la línea genealógica menos adecuada. Y Él fue menospreciado también. Y Él fue tenido como alguien indigno. Y nació en un pesebre, rodeado de animales. Porque así obra el Señor. Cuando usted lea Génesis 38, usted no va a encontrar
sermones en Génesis 38 del ejemplo de Tamar para nuestra vida, del ejemplo de Judá para nuestra vida. No encontrarse manillitas con el nombre de Tamar o versículos bíblicos para ponernos en la puerta de la casa con el nombre de Judá y lo fiel que fue al Señor. No, su historia será usada muchas veces para apuntar a conductas sexualmente inapropiadas, como muchas veces han hecho las personas. Pero ese no es el punto. Porque, hermanos, aunque ellos no son ejemplos de imitar, nosotros necesitamos vernos en la piel de ellos. ¿Usted se ve en la piel de Judá y de Tamar? ¿O usted piensa que usted es como José? Hasta ahí necesitamos llegar, hermanos. Eso es importante. Nosotros también a veces nos encontramos haciendo o diciendo cosas que nos colocan en el lado opuesto de los deseos de Dios y de su voluntad. ¿Y sabe cómo hacemos eso? Cuando pensamos más en términos terrenales que en términos de los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque eso es lo que vemos en Judá. Un hombre que no le importa lo que Dios ha dicho, que no le importa lo que sus antepasados han dicho, que simplemente se va de su casa a vivir su vida como le da la gana. Y usted y yo también lo hacemos muchas veces. Usted dice, no, yo no soy como Judá. Sí, usted es como Judá, tú eres como Judá y yo soy como Judá. Porque muchas veces, sabiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo decido desobedecer a esa voluntad y seguir mis propios caminos, mis propias decisiones, mis propios deseos en abierta rebeldía a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y les voy a poner un ejemplo sencillo que toca con la realidad de nuestro tiempo, ahora mismo. Nosotros sabemos por las Escrituras, sencillamente, que el hombre y la mujer fueron diseñados por Dios para casarse, hacer un matrimonio, tener una familia, tener hijos, procrearse y glorificar a Dios a través de esa familia. Y cuando un hombre abandona a su esposa y deja a su familia, a sus hijos, al cuidado de cualquier otro menos a su cuidado, está desobedeciendo abiertamente la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ahí tenemos un ejemplo sencillo de cómo nosotros muchas veces para cumplir nuestros deseos, nuestras decisiones, para buscar nuestros propósitos, para cumplir nuestros sueños, desobedecemos a Dios. Hermanos, nosotros también podemos descubrir algo importante, que a pesar de todo eso, ¿saben qué? Dios logró algo bueno en nuestras vidas a pesar de lo indignos y pecadores que somos. A pesar de que muchas veces estropeamos las cosas. Así obra nuestro Dios, en contra de todo pronóstico humano, para que no haya en qué jactarnos. ¿Se acuerdan del pasaje de Corintios capítulo 1 que leímos ahorita? Lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo indigno, para que si nos vamos a gloriar, nos gloriamos en el Señor. Dios no es autor del mal. Voy a hacer esa aclaración. Usted va a pensar, pero bueno, aquí hay cosas pecaminosas sexualmente hablando que son tremendas. No, Dios no es autor del mal. Dios no incitó a ninguna de estas personas a hacer nada de eso. Pero Dios obra a pesar de eso. Y muchas veces usa hasta esos medios para cumplir sus propósitos. Hermanos, podemos confiar en Dios porque nada detendrá su plan, aun cuando a nuestro alrededor parezca que todo está mal. La salvación que Jesucristo nos ha traído es la obra del Señor desde tiempos pasados, pensada por Él, ejecutada por Él y sin depender de las constantes caídas de los seres humanos pecadores e imperfectos. Porque al final, si nos miramos a nosotros mismos y si somos sinceros con nosotros mismos, nos encontramos en la familia de Dios, a pesar de todas las cosas que hemos hecho y que nos descalifican para ser parte de ella.
Si usted se siente calificado para ser llamado hijo de Dios, arrepiéntase. Porque nadie está calificado. Porque todos somos desobedientes, porque todos nos hemos desviado, porque todos nos hemos descarriado. Bendita la gracia del Señor. Por eso se llama gracia. Y por eso estamos nosotros aquí. No hay un ápice en lo que nosotros podamos decir, fue por mí. Es como dice Alistair Beck, predicando sobre la necesidad del Evangelio para nuestra vida. Él dice, cuando estemos delante de Dios no podemos decir, yo estoy aquí porque yo creí, porque yo hice esto, porque fui a la iglesia, porque hice lo otro. No, estoy aquí por Él, por Jesucristo. Hermanos, la salvación que Dios ahora en nuestra vida es por la gracia de suya. Y eso lo podemos ver en la vida de Judá, en la vida de Tamar, en la vida de Fares, su hijo, en la vida de todos estos personajes bíblicos, imperfectos, desobedientes, mentirosos. Muchas veces la gente pregunta, no, ¿por qué la Biblia, si Dios realmente es bueno, por qué incluye estos relatos, estas cosas pecaminosas aquí? Esto realmente muestra que Dios no es un Dios bueno. No, al contrario. Eso revela la gracia y la justicia de Dios que va por encima de nuestro entendimiento. Que siendo pecadores, que siendo engañadores, que siendo mentirosos, que teniendo conductas sexualmente inapropiadas para nosotros, aún así, Dios cumple su palabra, Dios cumple sus propósitos. Y si tú estás aquí hoy en esta mañana y tú no eres creyente, déjame decirte algo. Tú puedes estar en una de dos posiciones. Si no eres creyente, puedes pensar que tú te mereces la salvación, que has hecho ciertas cosas buenas en tu vida que te califican para que el día que partas de este mundo estés en el reino de los cielos. Puedes pensar que viniendo 2 o 3 veces a la iglesia, dando tu dinero, ayudando a los pobres, aseguras un lugar en el cielo. Ese puede ser tu pensamiento. O por el contrario, puede ser que tú estés aquí en esta mañana y tú digas para dentro de ti mismo, yo no soy digno, yo soy un pecador, yo no me merezco la salvación, yo no me merezco que Dios me salve, yo merezco ir al infierno. Esos son los mejores pensamientos que usted puede tener, porque esos pensamientos los ponen usted en el lugar debido para recibir la gracia de Dios en Jesucristo el Salvador. La salvación no es para personas justas, es para personas pecadoras que reconocen que sin Dios están perdidos. Cristo lo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que si usted en esta mañana en este lugar y tú no eres creyente, no has conocido al Señor, yo te animo, te ruego que te arrepientas de tus pecados y que reconozcas tu necesidad delante de Dios, que la gracia de Dios es suficiente para salvarte, para redimirte, para reconciliarte con Él por medio de Jesucristo. Arrepiéntete y ven al Señor. En Él puedes tener salvación, vida eterna y ser parte de la familia de Dios, la familia de pecadores imperfectos que están siendo transformados por su gracia para su gloria. Pero si tú también estás aquí en esta mañana y eres creyente, eres cristiano, y me imagino que la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana somos cristianos, la pregunta que tengo que hacerte es, ¿sobre qué base te encuentras delante del Señor? ¿Descansas en tu justicia o te encomiendas a la justicia de Cristo porque reconoces que eres indigno delante de Él? Como hijos de Dios, hermanos, necesitamos mantenernos humildes. Necesitamos mantenernos reconociendo que si estamos en Cristo es porque el Señor en su gracia nos ha llamado a ser parte de su familia sin merecerlo. No hay lugar en el reino de Dios para los que perciben que son justos, sino para los que se perciben injustos, para los que son como el publicano. Señor, ten misericordia de mí, pecador.
nosotros como iglesia necesitamos predicar este evangelio glorioso de Jesucristo, que llama a personas pecadoras, que usa a personas pecadoras, que transforma los corazones de personas pecadoras para su gloria. Porque Judá, después de esta historia, fue una persona completamente diferente. Fue el que después dijo a José: yo me quedo en el lugar de mi hermano Benjamín para que él vaya para su casa. Dios es un Dios que transforma la vida. Y la iglesia Nueva Vida, aquí en La Habana, está llamada a proclamar este evangelio de Jesucristo que transforma vidas, que llama a pecadores, que justifica a personas menos impensables. Por tanto, iglesia, prediquemos este evangelio. No confiemos en nuestras habilidades para hacerlo. No temamos a la maldad que nos rodea. A fin de cuentas, este pasaje nos muestra cómo el Señor, a pesar de la desobediencia y el engaño, cumple su plan. Y Él lo sigue haciendo hoy. Proclamemos el evangelio. Prediquemos a Cristo y hagámoslo confiados en que Dios cumple su palabra. Hermanos, esta historia en Génesis 78 nos recuerda que en efecto el Señor usa los medios menos impensables para hacer su obra. Y por eso, la próxima vez que usted lea Génesis 78, recuerde eso. Recuerde la gracia de Dios. Recuerde el obrar de Dios. Recuerde la fidelidad de Dios. Recuerde, como les decía al principio, que Dios cumple sus propósitos redentores a través de lo vil y menospreciado del mundo. Amén.